Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Retomamos nuevamente el tema que veníamos trabajando en todo lo que tenía que ver con los centros de conciliación. Estábamos trabajando todos los criterios mínimos sobre el contenido de los programas de capacitación en formación en conciliación que establecía el procedimiento para dar el aval por parte del Ministerio de Justicia. Le estaba comentando anteriormente que en ese programa de formación de conciliación extrajudicial en derecho hay unos lineamientos como tal. Y en esta resolución, que es la 0425 del 30 de marzo del 2023, establecía precisamente todo el contenido temático, cómo se debe trabajar, que lo mínimo que debe tener ese contenido de programa de formación es la presentación, objetivos, el enfoque, el contenido curricular, la metodología y los recursos pedagógicos y un sistema de evaluación docente y estudiante. Ahora, dentro de ese desarrollo del programa de formación en conciliación extrajudicial en derecho, el desarrollo secuencial de los programas de formación en conciliación se realizará por medio de 3 módulos: un módulo básico, un módulo de entrenamiento y un módulo de pasantía. En el módulo básico, como el módulo de entrenamiento, tendrá una intensidad mínima por separado de 70 horas. Teniendo en cuenta lo anterior, cada programa de formación puede establecer el número de horas que deberá destinarse para cada uno de los temas señalados en esta resolución, junto con los demás que sean incluidos para efecto de cada proceso de formación. En el módulo de pasantía deberá comprender como mínimo el acompañamiento del trámite completo de 2 casos de conciliación reales, comprendiendo dentro de este ejercicio la realización de 2 audiencias de conciliación, las cuales incluirán una primera audiencia de observación y una segunda de manejo de esta por parte de la persona en formación. Lo anterior bajo la asistencia, guía, coordinación, orientación y administración por parte de un docente conciliador. Entonces, si ustedes ven ese programa de desarrollo que se debe hacer o esa formación que se debe hacer y que se debe desarrollar en torno a un grupo o a unas personas que se quieran capacitar en conciliación, debe constar del módulo básico, del módulo de entrenamiento y el módulo de pasantía. El módulo de entrenamiento, pues me imagino que será hacer ejercicios en clase, todo lo que tenga que ver con la conciliación, el manejo de lenguaje visual, auditivo, kinésico, ¿sí? Los movimientos, todo lo que ya vincularía dentro de un proceso como tal de conciliación. Y en el último, que ya es el módulo de pasantía, es que asistan a una conciliación como observadores, y en el otro ayuden a dirigirla, o más bien la dirijan y estén con un coordinador o una persona que ya ha sido experta, que ya es conciliador y que ya ha tenido un manejo total en conciliación. Los servidores públicos habilitados para conciliar no tendrán la obligación de cursar el módulo de pasantía, porque pues obviamente ya ellos, los servidores públicos, pues ya han trabajado, ya han sido más conciliadores, han trabajado dentro de todos los programas que se dan al interior de nuestras entidades. En todo caso, el proceso de formación el proceso de formación no podrá tener una duración en el desarrollo de los módulos básicos de entrenamiento y de pasantías de más de 160 horas. Lo anterior también para efectos de la correspondiente certificación. Por eso, por lo general, son diplomados en conciliación con un mínimo de 120 horas. Dentro de este temario, lo mínimo que se nos solicita en ese módulo básico es la teoría del conflicto, los mecanismos, el marco legal, los centros de conciliación. Aquí ustedes van a ver todo lo que ustedes están desarrollando y van a desarrollar en el centro. Ahorita en este curso que están realizando con el Instituto y con el Ministerio de Justicia, precisamente porque es que no es que se lo invente la entidad, es que la resolución así mismo lo establece, y eso es lo que se debe dictar como mínimo, como módulo básico, por eso dice básico. Si ustedes ven inclusive en el temario que da el instituto, agrega muchas otras, es más completo. Dentro del temario del módulo de entrenamiento, técnicas, habilidades, la conciliación por medios virtuales, la elaboración de actas, el sistema del SICAD, y el módulo de pasantía, que ya es realizar una audiencia y observar una audiencia. Esto dentro de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento que exige el ministerio cuando usted quiere ser capacitador en conciliación. Si yo como centro de conciliación quiero capacitar a estudiantes o a personas también que ya sean abogados o que quieran manejar el uso de la conciliación o quieran ser conciliadores, deben como tal o debo como centro de conciliación entregar al ministerio todo
primero, pues el aval, y segundo, para ese aval, todos estos requisitos que solicita la resolución 0425 del 2023. ¿Para qué? Para yo poder capacitar conciliadores en derecho. Esto quería obviamente mostrárselo para que ustedes pues tengan de presente cómo se da el manejo del uso de todo lo que tiene que ver con la conciliación. Bueno, adicional a eso, quiero enseñarles cómo se le da el manejo en un momento cuando se da. La mediación hace parte dentro de todo lo que tiene que ver con los mecanismos alternativos de solución de conflictos. La tarea del conciliador es esa, ser un mediador. La tarea del conciliador es esa, es ser esa unión entre las partes que proponen acuerdos. Y aquí, en este video que me parece importante, se los voy a mostrar en este último módulo, ya que voy a trabajar con ustedes, que lo voy a hacer un poco más práctico y lo vamos a ver en este video que es de mediación escolar, ¿sí? Y otro donde vamos a hacer todo la trazabilidad desde que inicia la conciliación hasta que culmina, cuál es su inicio, su génesis, por qué se debe dar, cuáles son las funciones del conciliador, qué debemos tener de presente en el momento de la conciliación, el espacio físico. Eso va a estar en otro video que después de este lo vamos a trabajar. Entonces, quiero que ustedes estén atentos y vean cómo se da la mediación escolar en este caso y cómo ayuda en este momento a estos muchachos, inclusive en una región un poco muy complicada en temas de orden público como es Tumaco, cómo ayuda a que logren en ese simple entorno de colegio vincular a la persona que en su momento era conflictiva a que ahora ayude a ser mediador dentro de su propia escuela. Eso, muchachos, para ver desde un inicio la importancia de la mediación y la conciliación. O sea que los mecanismos alternativos de solución de conflictos, si los aplicáramos en todos los campos de nuestra vida, nos evitaríamos cantidad de dolores de cabeza, tanto nosotros a nivel individual, personal, familiar, con los vecinos, con los amigos, y asimismo construiríamos con un mejor entorno, como que la convivencia sería mejor para todos. Entonces, por favor, van a escuchar, van a ver esta historia que cuenta un docente, eso es lo otro, no solamente es el estudiante que al final lo meten dentro del cuento de la mediación, sino ese profesor, en este caso, que encuentra en este muchacho o ve en este muchacho que es un problema en ese colegio y lo puede decir, venga, este muchacho es piloso, es juicioso, es muy buen estudiante, pero tiene unos problemas de racionamiento muy complicados. Entonces, pero yo veo que lo voy a empezar a traer hacia acá porque yo pienso que tiene cómo mejorar, tiene cómo sacar de él su mejor esfuerzo y ser un mediador, y así lo logra. Entonces, por favor, escuchen y vean este video. La mediación escolar es un método de resolución de conflictos que se enfoca en hacer que los estudiantes de los colegios se conviertan en protagonistas en la resolución de las diferencias que existen al interior de la institución entre sus compañeros. Es una herramienta pedagógica, finalmente, porque empodera a los jóvenes como protagonistas de su historia, pero también es una forma de construir paz. Mediadores escolares es un método que se utiliza para la resolución de conflictos, ¿sí? Donde una tercera persona realmente permite que se dé el espacio en condiciones, digamos, justas, donde se escuchan las versiones de cada uno de los implicados y son ellos los que van a dar la solución. Es decir, la tercera persona simplemente es como el puente para que se dé ese encuentro de la solución del conflicto. Bueno, antes de avanzar, si ven, la tercera persona es el puente. Eso es lo que hacemos nosotros también en la conciliación. Por eso la mediación y la conciliación van de la mano dentro de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Lo dice la docente, lo dice el profesor último, que dice, lo que vamos a hacer es que entre los dos construyan un acuerdo y ese tercero, que es llamado conciliador, que es mi tarea como conciliador, sea un mediador entre ellos.
no imponga lo que yo quiera, sino porque yo no soy un juez. Acuérdense que la diferencia entre un conciliador y un juez es que el juez da una orden. El conciliador lo que hace es que propone fórmulas de arreglo. Entonces, esa es mi tarea y a eso estoy llamado. Bueno, ahora escuchemos al muchacho. Yo era un tipo que se la pasaba todos los días peleando. Antes yo no me gustaba que me dijeran nada porque yo lo ignoraba o respondía. Yo notaba que él era un poco más imponente, como un poco prepotente respecto a algunos comentarios que en particular le hacía. Por ejemplo, yo le decía, Daniel, no hay que hacer tal cosa porque te puede pasar algo. Entonces, él como que lo interpretaba de un modo distinto a lo que realmente debería hacer, ¿no? Y pues mi papá no sabía nada, mi familia no sabía nada, ellos pensaban que me portaba bien. Yo nunca llegué a decirles que todos los días yo peleaba, que todos los días iba a coordinación y que yo todos los días firmaba pactos y nunca cumplía porque yo siempre llevaba tío falso, primo falso, incluso hasta hermano falso. En la semana casi estaba involucrado en pelea. Él manifestaba en algunas ocasiones que como tenía sus capacidades para entender algunos temas de materias, entonces como que eso le ayudaba a justificar el por qué se podía comportar de alguna otra manera, porque daba a entender de que el colegio lo necesitaba por sus capacidades intelectuales. Yo no quería cambiar, porque sentía que si yo cambiaba simplemente iba a hacerlo feliz a ellos y no a mí. De que si yo cambiaba, a ellos era que les iba a ayudar porque, a ver, yo he ganado en promedio, de lo que yo regresé pues de Chile, unos 6 concursos de inglés. Y unas 3 olimpiadas de castellano y una de matemáticas. Y pues me invitaban a miles de talleres, vino un taller en que decía, o sea, si no quieres que te hagan lo que tú haces, mejor un poco. Y yo nomás iba por el refrigerio. Hasta que llegó mediación y pues en eso me invitó el profe. Quiero que vean la actitud del muchacho. Sí, el muchacho decía, yo no quería cambiar porque definitivamente era para ser feliz a otro, ¿sí? Y no a mí. Eso es lo que al final uno tiene que enseñarles o tiene que decirles en un momento de un proceso conciliatorio, ¿sí? No es darle gusto al otro, es quitarse usted también un problema de encima, ¿sí? Cuando nosotros estamos en medio de una sala de conciliación y hay 2 partes, el convocante y el convocado, mi tarea es, primero, pues como les decía en las clases anteriores, vender la conciliación. Esto es lo mejor, usted después de esto lo encuentra mejor, soluciona su vida, sus problemas, a todo como conciliar. Y segundo, no es que usted vaya a ceder, no es que usted vaya a quedar menospreciado, por debajo, no, es que usted aquí se está haciendo valer y está mostrando qué es lo que está pasando y está cediendo. Eso también fortalece, y eso fue lo que le pasó a este muchacho, que al final él dice, yo pensaba que si yo cambiaba y dejaba de pelear y de ser conflictivo, era por darle gusto a los otros, y no era por darme gusto a mí y ser feliz yo. Entonces, es mostrar esa situación dentro del contexto de una etapa conciliatoria. Sigamos viendo su historia. Bueno, y vieron la situación que él muestra como esa prepotencia, ¿no? Yo igual en el colegio me necesitaba. Fui a Chile y gané 3 olimpiadas de castellano, una de matemáticas, yo no sé qué, o sea, el muchacho era un muchacho, o es un muchacho brillante, un muchacho estrella dentro de su colegio. Y como decía, pues yo soy indispensable y a mí no me van a echar, me llevan y me ponen a firmar el observador. Él dice, ahí llevaba tíos, primos falsos y todo, porque pues no les decía a los papás. Y siempre le pasaban, porque pues dentro de todo él era una figura a mostrar dentro de su colegio y le subía como el promedio de ese colegio. Eso lo relata él mismo, pues viendo el error como tal. Sigamos, muchachos. Me dijo, mira, Daniel, yo pienso que usted tiene un potencial muy grande. Y yo, sí, profe, yo sé, gracias. Ya cambie, hablo por usted. Y yo, ve. El caso de Carlos Daniel, te cuento que fue algo muy curioso. De hecho, él no estaba dentro del grupo inicial. Él ingresó aproximadamente después de 3 sesiones que se habían dado y obviamente con el apoyo de Andrea, una de las participantes organizadoras del evento, permitió, porque obviamente mirábamos que era importante que Daniel ingresara a ser parte de estos mediadores. 3 años que llevaba conviviendo con Daniel siendo docente,
realmente puedo decir que el cambio ha sido muy significativo. Y pues la profe ahí me nombró, me dijo que si yo quería ser mediador y me explicó la cuestión como era, me dijo que era un proceso bien chévere, que uno podía ayudar. Y pues en sí yo sabía que yo no quería ser así, que simplemente yo quería ayudar. Y llegó un día en donde nos tocó mediar. Y ahí fue cuando yo pues vi de que yo sí quería de que yo sí podía cambiar. Me parece un orgullo tener un hijo así. Ha cambiado de una manera que uno dice, pucha, no fui yo el que estuvo ahí metiéndola, pero el man se rebuscó y la cambió. Y ahora creo que entiende muchas cosas más allá de ser un niño, más allá de ser un adolescente. Como que ha sido de buena, se ha dado fruto el trabajo que se ha realizado con Daniel. Ustedes pueden evidenciar, pues el muchacho sí, obviamente muestra su situación, pero al final cuando le toca a él hacer un proceso de mediación, ahí es donde él mismo se da cuenta de que él está ahí mediando con un tercero. Así mismo en algún momento fue él y tuvieron que venir a mediar con él y era conflictivo y lo metieron en el cuento, lo metieron en el asunto y le mostraron que definitivamente podía cambiar para ser feliz él y podía, aparte de eso, ayudar a sus demás compañeros. Y así fue como lo hizo. Quería compartirles ese video de mediación como tal, porque son, dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, va muy de la mano con la conciliación, la mediación. Y en este caso, pues la mediación escolar que todos deberían o deberíamos aprender desde el colegio a la resolución de los conflictos. No solamente esperar ya cuando nos capaciten con un diplomado a un centro de conciliación, sino que eso debería darse en sus inicios. Bueno, muchachos, ahora, ¿qué vamos a trabajar? En este resumen de la conciliación, como les explicaba anteriormente, es un video de todo el proceso, ¿sí? Aquí inicia el doctor Revelo, ustedes lo van a tener como docente. El doctor Revelo es excelente. Nosotros decimos los conciliadores que si no concilia el doctor Revelo algo, no lo concilia nadie en esta vida. El doctor Revelo tiene la pericia, la experticia, la disponibilidad, tiene absolutamente todo para hacer, yo creería y puedo asegurarlo, y si mis demás compañeros conciliadores, creo que todos llegamos al acuerdo de que es el mejor conciliador que tiene este país. Él precisamente hace como un resumen, ¿sí?, de todo el proceso conciliatorio. Entonces, por favor, vamos a buscar, vamos a verlo y vamos a ir parando en algunos apartes para explicar lo que ya vinimos trabajando, porque esto es un resumen de todo lo que hemos visto en las 3 sesiones anteriores que han trabajado conmigo. Bienvenidos y bienvenidas. Queremos darles a conocer a ustedes una de las mejores herramientas que ha creado nuestra justicia colombiana para solucionar los conflictos de una manera amigable, de una manera civilizada. Es la figura de la conciliación. La conciliación es un método de solución de conflictos. Se dice que alterno, que quiere decir alterno de acudir a la vía judicial, y la idea es que mediante un diálogo directo entre las 2 partes que tienen un conflicto se pueda llegar a un acuerdo frente a un tercero neutral, que en este caso es el conciliador, quien les dará espacio y presentará fórmulas de arreglo para que puedan llegar a solucionar su conflicto. Si ustedes ven la primera parte, cómo recibe la conciliadora a las partes, con una sonrisa amable, les da la mano, los saluda a ambos por igual, los invita a sentarse en un espacio cómodo. Así es la tarea del conciliador. La figura de la conciliación es un método autocompositivo mediante el cual 2 o más partes tratan de solucionar sus diferencias, sus conflictos, sus preocupaciones con la ayuda de un tercero imparcial y calificado denominado conciliador. Ante todo, la conciliación es una oportunidad. Bueno, antes de avanzar, mira que siempre me saca de esto. Bueno, si ustedes ven lo que les digo, primero
o sea, es muy importante el lenguaje que nosotros como conciliadores tengamos. ¿Cuál es ese lenguaje? El lenguaje visual, el lenguaje corporal, o sea, la disposición que yo tengo como conciliador. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Si yo llego, pues obviamente, todo, buenas, ¿cómo está? Siga, siéntese allá. Pues obviamente usted ya no está generando un ambiente conciliatorio, usted está haciendo la primer piedra de tropiezo en la conciliación. Usted tiene que soltarse, estar dispuesto y decir bienvenidos, estamos acá en un espacio de conciliación donde yo soy su mediadora, soy una tercera neutral, ustedes van a construir un acuerdo, usted y usted. ¿Por qué? Porque es que este es el mejor mecanismo, porque es que ustedes de acá van a salir más tranquilos, con un problema menos, van a llevar a feliz término. Además que todo lo que ustedes digan acá se cumple porque queda en un acta que presta mérito ejecutivo. Es un mecanismo autocompositivo, dos, ¿sí? Usted y usted construyen y yo les ayudo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que evidenciar y eso es lo que hay que hacerle entender en este momento. Sus preocupaciones con la ayuda de un tercero imparcial y calificado denominado conciliador. Cuando decimos de un tercero neutral y calificado llamado conciliador. ¿Por qué le decimos conciliador? Está calificado, yo tengo que hacer un diplomado, les acabo de mostrar anteriormente cómo se trabaja o cómo nos capacitamos para que nosotros podamos ser conciliadores, ¿sí? No es que yo soy querida, buena gente y voy a empezar a ayudar a conciliar, no, eso lo hace el conciliador en equidad, que lo escoge la comunidad, que va a ir el tribunal lo nombra, pero como nosotros como tal ya tenemos un curso, ya tenemos un diplomado, tenemos una cantidad de técnicas que hemos trabajado, nos hemos seguido capacitando, pues nosotros somos ese tercero calificado. Sus preocupaciones con la ayuda de un tercero imparcial y calificado denominado conciliador. Ante todo, la conciliación es una oportunidad. Es una oportunidad para que las partes vinculadas a un conflicto puedan reunirse, puedan enfrentarse en el mejor sentido de la palabra, puedan exponer sus puntos de vista de una manera respetuosa y puedan elaborar las bases de una... Si ustedes ven acá en esta primera parte, la persona, el primero que habla es el conciliador. El conciliador siempre es el que inicia todo el trámite. ¿Por qué? Porque usted va a dar las reglas del juego antes de empezar. Entonces, bienvenidos, yo soy tal, Sutanita, Joana Gómez Cáceres, abogada conciliadora en este caso, soy funcionaria de la Procuraduría General de la Nación, ustedes están acá y obviamente están buscando un acuerdo conciliatorio, yo voy a ser una tercera neutral calificada precisamente para ayudarles a ustedes a construir un acuerdo. Es una oportunidad que ustedes tienen, no la vayan a desaprovechar, yo voy a estar aquí para escuchar, para ayudar, les voy a pedir por favor que cada uno tiene un espacio para hablar, respeta la palabra del otro, no voy a aceptar obviamente que aquí nos faltemos al respeto, ni mucho menos, aquí lo que vamos es a construir, vamos a trabajar en pro de un acuerdo, voy a escuchar a cada una de las partes, ustedes mismos les voy a preguntar qué fórmulas de arreglo proponen o traen hoy precisamente para esta conciliación, entonces todo eso lo vamos a trabajar. Eso es lo primero y es lo esencial, poner las reglas del juego y mostrar que usted, el conciliador, es el que tiene el manejo de esa audiencia, ¿sí? No puede dejar en ningún momento que la audiencia salga de sus manos y que vaya un tercero como tal. De acuerdo. Es de vital importancia para nuestra sociedad aportar con una construcción de paz mediante la solución de conflictos y la resolución de los mismos conflictos de entre las partes para llegar a soluciones pacíficas, amables, tener una sana convivencia en nuestras comunidades. ¿Han estado antes en audiencias de conciliación o es la primera vez? No, es la primera vez. Entonces yo les voy a contar de una manera muy breve, muy sencilla, cómo funciona la audiencia de conciliación. Si al finalizar tienen alguna inquietud, pues me pueden preguntar sin ningún problema. Les voy a contar qué quiero primero que todo. Que hagamos esta audiencia de conciliación de la manera más tranquila, de la manera más relajada. Estamos en un espacio de conversación y de... Bienvenidos a esta herramienta del procedimiento conciliatorio como la oportunidad que ustedes tienen de conocer qué es la conciliación, cuáles son las etapas y los beneficios que van a tener
con la celebración de estos acuerdos conciliatorios a través de la herramienta de la conciliación como un mecanismo de solución de controversias. Los puntos esenciales dentro de esta etapa son las siguientes. 1. Leer muy bien la solicitud de conciliación. En la solicitud de conciliación están establecidos los hechos, las pretensiones, el nombre de las partes, sus notificaciones, y en ese orden de ideas, teniendo claro la solicitud de conciliación, se hacen las invitaciones correspondientes. Aquí lo que habla el doctor Revero es el tema de la solicitud. Cuando se llega la solicitud al centro de conciliación, es importante que nosotros como tal tengamos el manejo de la solicitud, la hayamos leído a cabalidad, sepamos qué pide el uno, qué pide el otro, qué es lo que están disputando, cuál es el problema jurídico ahí que los lleva a pedir esa solicitud, a llevar esa conciliación, a pedir esa audiencia. Entonces, leerla totalmente, la solicitud de conciliación, toda. De ahí se emiten unas citaciones, que son las que decía el doctor Revero. En segundo lugar, es importante tener en cuenta la parte logística. ¿Esto qué significa? Debe tener en cuenta una buena mesa, unas buenas sillas y un espacio adecuado dentro de nuestro contexto, dentro del espacio en que el conciliador se puede mover. Eso es lo que les explicaba a ustedes anteriormente y veíamos en la resolución anterior, el espacio físico, ¿sí? La adecuación locativa. Por eso el ministerio, cuando va a emitir la resolución de aval para que su centro funcione, él precisamente verifica que haya un espacio físico adecuado, ¿sí? Que no sea un cuarto demasiado pequeñito, que sea pues amplio, que haya la libertad para que usted pueda trabajar su conciliación ahí. De mover. Y el tercer elemento muy importante es el conciliador. Debe estar listo, debe estar preparado, debe llegar a tiempo para la audiencia de conciliación y no tener dificultades con las partes que han cumplido dentro del tiempo su presencia. Otro punto importante, todo el tema del conciliador debe llegar a tiempo, no puede llegar tarde, afanado, ni puede llegar en el momento de la conciliación a afanar y decir, bueno, aquí dígame usted rápido qué es lo que es, que tengo otra conciliación ahorita a las 9. No, lo siento, pero usted está dispuesto, preparado, usted tiene que mostrarle a las partes que esa es su conciliación, la de la vida, y usted está ahí precisamente dispuesto única y exclusivamente para ellos. Inclusive dentro de los tips que se nos da, el celular lo debe dejar apagado. Si usted tiene ya alguna situación muy complicada que no puede apagar, entonces explicarle a las partes, voy a tener mi celular encendido porque estoy esperando una llamada importante de tal y tal. ¿Por qué? Porque es que usted no puede, no puede distraerse, no puede distraer a las partes, porque puede estar uno avanzando en el proceso y entra una llamada y usted, espera un segundito, bueno, hola, ¿cómo le va? No, usted está, por todo, por ética, por todo, por respeto con las partes, usted debe suspender todo lo que tiene y inmediatamente dedicarse única y exclusivamente a la conciliación. Es por eso que el conciliador debe estar dispuesto en todo sentido. En esas condiciones, el conciliador no debe estar preocupado, no debe estar afanado, debe contar con el tiempo necesario para atender sin apresuramiento a las partes. Soy abogada y estoy aquí porque entiendo que ustedes tienen un conflicto que voy a poner todo mi esfuerzo, todo mi empeño en ayudarlos a resolver. Le agradezco. El conciliador se considera un anfitrión y es por eso que debe generar inicialmente mucha confianza, porque pues ellos vienen a atender y a tratar un tema que los diferencia los unos con los otros, razón por la cual esa bienvenida debe ser muy humana, debe ser muy cordial. Dentro de la bienvenida, pues a continuación uno los invita a seguir a la sala, que ya está dispuesta para llevar a cabo la reunión o la audiencia correspondiente. En ese orden de ideas, ya ubicadas las partes en su sitio,
El conciliador debe dar inicio a su presentación. Después de la presentación del conciliador, empieza la presentación de la parte convocante y luego la presentación de la parte convocada, exigiéndole pues los documentos que los acrediten como tal. Asimismo, se maneja todo lo que tiene que ver con el sistema virtual. Entonces, igual, uno se presenta como conciliador a través de la cámara del computador, le pide a la parte convocante que se presente y que exhiba su cédula a la cámara para que quede registrada. Lo mismo a la parte convocada y demás personas pues, que pudieran llegar y que deban estar ahí, en el caso de los apoderados igualmente, y que exhiban su tarjeta profesional. Eso dentro del contexto de la presentación para iniciar la audiencia de conciliación, ya sea presencial o sea virtual. Muy breve, muy sencilla, cómo funciona la audiencia de conciliación. Si al finalizar tienen alguna inquietud, pues me pueden preguntar sin ningún problema. Les voy a contar qué quiero primero que todo, que hagamos esta audiencia de conciliación de la manera más tranquila, de la manera más relajada. Estamos en un espacio de conversación. ¿Y qué significa esta etapa? Una de las obligaciones del conciliador es dar aplicación al artículo 8º de la Ley 640 de 2001, en el sentido que hay la necesidad de ilustrar a las partes qué es lo que significa la conciliación. Muchos de ellos no son abogados o no conocen lo que es la figura de la conciliación, razón por la cual es obligación del conciliador ilustrarlos. En ese orden de ideas hay varios puntos fundamentales dentro de esta etapa. El primero es precisamente establecer cuál es el objetivo principal de la audiencia de conciliación. El objetivo principal pues tiene que ver con que las partes deben venir o estar dispuestos para solucionar un conflicto o unas diferencias que los distancian. En segundo lugar, hay unas características muy importantes que se deben tener en cuenta. Ellas son, primero, es de carácter totalmente confidencial. Esto quiere decir que las personas pueden decir lo que quieran sin ningún inconveniente, sin ningún tipo de prevención. Por otro lado, también es importante tener en cuenta la voluntariedad. Esta voluntariedad tiene que ver con que el conciliador no ha obligado a que las partes asistan, también no los va a obligar a que tomen decisiones que no quieran. El otro aspecto muy importante dentro de esta etapa es ilustrar a las partes cuáles son los efectos legales de la audiencia. El primero de ellos es que si llegamos a un acuerdo, vamos a firmar un documento y ese documento se nos convierte en una sentencia, toda vez que al conciliador se le ha dado la facultad de firmar ese documento como si fuera un juez de la República. Así las cosas, el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y el documento que firmemos de conformidad con la Ley 640 de 2001, pues presta mérito ejecutivo. ¿Qué pasa si no llegaríamos a ningún acuerdo? No pasa pues absolutamente nada, razón por la cual se firmaría el otro documento que es importante tener en cuenta, que es una constancia de imposibilidad. Y eso pues lamentablemente abre los espacios a otros escenarios para solucionar las diferencias que los haya traído a esta audiencia de conciliación. Viene la tercera característica que es muy importante, es que la conciliación es un método autocompositivo. ¿Eso qué quiere decir? Que son las partes y no el conciliador los que toman la determinación. Y si vienen con abogados, es importante aclararles que tampoco ellos son los que toman la determinación en una audiencia. Eso es lo que significa la autocomposición. Así las cosas, entonces, pues damos por terminado a esta etapa también del contexto y también es obligación de todo conciliador, después de esta explicación, pues establecer también unas reglas del juego para que se lleve a cabo una excelente reunión, una excelente audiencia. Estas reglas del juego tienen que ver con el respeto en toda su expresión, pero fundamentalmente con el respeto al uso de la palabra. Otra característica, otra regla del juego, en esta etapa, es que si el conciliador puede hacer reuniones privadas con cada uno de ellos, lo puede hacer, teniendo como finalidad ayudar y a buscar alternativas de acuerdo con las partes. Bueno, ahí quiero hacer un paréntesis, que precisamente estas reuniones cuando se hacen, se pueden, pero tiene que en lo posible ser el mismo tiempo para ambos, ¿sí? Para evitar que entre ellos después haya discrepancia, decir que uno está parcializado y que habló más tiempo con uno y más tiempo con otro. Entonces, es importante que esa tarea nosotros como conciliadores seamos como muy cautelosos,
porque pues a veces ellos vienen demasiado prevenidos, demasiado susceptibles, entonces cualquier puntico, cualquier situación, dicen, no, yo definitivamente no aconsejaría porque es que yo veo que usted está a favor de esa persona. Usted es como amigo, es como no. O sea, precisamente dentro de todo el tema conciliatorio, y lo vimos, las inhabilidades, incompatibilidades, que si yo tengo lazos afectivos, de enemistad, bueno, las que trata como tal el Código de lo Contencioso Administrativo, que son taxativas, las inhabilidades, incompatibilidades, yo debo declararme impedida para llevar un caso conciliatorio. De lo contrario, lo que debo hacer es buscar que ambas partes estén cómodas, estén tranquilas y generar los mismos espacios de diálogo tanto para el uno como para el otro. Como decía el doctor Revelo, todo dentro del respeto, todo dentro de todo lo que tiene que ver con el mecanismo. El doctor Revelo da unos apartes dentro de la ley 640 del 2001. Recuerden que esa ley fue derogada, bueno, aunque no en toda su cabalidad, porque tiene algunos apartes que todavía trabajamos en conciliación, pero la actual norma es la 2220 del 2022, que esa es la que trabajamos en todo el articulado que trabajamos en las 3 sesiones anteriores. Sigamos. Y finalmente, pues se los invita y se los motiva para que se llegue a un acuerdo conciliatorio y también se pregunta a las partes dentro de esta etapa si hay alguna duda, si hay alguna inquietud que tengan ellos con relación al procedimiento conciliatorio que vamos a llevar a cabo. Como les dije inicialmente, le doy la palabra a usted. Si lo interrumpo, por favor, entienda que es mi deber entender hasta el fondo qué es lo que está sucediendo. De esa manera yo los puedo ayudar. Pero eso sí le voy a pedir un favor. Usted espere a que el señor termine, a que yo le dé el uso de la palabra para irnos ordenando de esa manera. Entonces, por favor, cuénteme. Bueno, lo que pasa es que yo hace un tiempo le presté un dinero. En la audiencia de conciliación, en lo que etapa de definición del conflicto, es importante precisar que el campo es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque la solicitud de conciliación hace referencia a unas situaciones de conflicto, a una situación de controversia, pero es admisible que en el curso de la audiencia de conciliación y con la intervención de ambas partes surjan nuevos hechos o nuevas circunstancias que configuren conflicto entre las partes, diferente a lo que decía la solicitud inicial, lo cual permite que la decisión a la que se llegue como resultado de la audiencia de conciliación sea algo mucho más amplio que lo que se planteó en el escrito de solicitud. Partimos de ese punto que es muy importante porque da fe de una de las características fundamentales de la conciliación, cuál es la flexibilidad. Y esa característica de flexibilidad lo que permite exactamente es incluir, debatir y resolver en audiencia de conciliación muchos más temas de los inicialmente previstos cuando ello es necesario. Debemos partir de la solicitud de conciliación. El conciliador, cuando recibe el caso, cuando acepta el caso, cuando lo asume, hace un estudio previo del planteamiento que está haciendo la parte convocante en el escrito de solicitud. Y digamos que es nuestro primer acercamiento con la audiencia de conciliación. Posteriormente viene ya la audiencia propiamente dicha, en la cual el conciliador tiene la oportunidad de escuchar a las partes dentro de estos principios fundamentales de uso de la palabra y de igualdad de oportunidades para las partes, para que expongan sus puntos de vista sobre el conflicto planteado en la solicitud, y es ahí en ese momento donde surgen nuevos elementos o donde pueden surgir nuevos elementos, nuevos conflictos, nuevas situaciones que vinculan a las partes. Entonces empieza la gestión del conciliador, sobre la cual es importantísimo advertir que debe el conciliador en todo momento mantener un liderazgo en el manejo de la audiencia. No solamente para controlar, digamos, las cosas operativas de la diligencia, sino para controlar el tema, hacer un verdadero manejo de argumento, de tal manera que identifique dentro del curso de la diligencia, identifique los distintos motivos, las distintas razones, los temas importantes, prioritarios, directamente relacionados con el conflicto, y los que son adicionales o digamos no son fundamentales para poder tomar decisiones. Eso se debe, como le digo, a un liderazgo que el conciliador debe mantener permanentemente en el curso de la audiencia. Me atrevería a decir que del liderazgo que mantenga el conciliador en el curso de la audiencia de conciliación depende el éxito de la misma,
Toda vez que las partes vienen con unas inquietudes, pero las partes no son responsables del manejo de los argumentos de ambas partes. Entonces obviamente tienen que oír a una parte, tienen que oír a la otra, ir decantando los argumentos, ir organizando las ideas, ir desechando aquellas cosas que no son fundamentales para ir haciendo un correcto manejo de argumento, un correcto manejo de conflicto, ir precisando los conflictos. Les quería explicar lo siguiente. Si ustedes ven, pues acá obviamente nos está explicando precisamente la flexibilidad y todo lo que se da dentro del conflicto. Hay una situación que es cuando llega como tal la solicitud de conciliación, pues obviamente el convocante es el que lleva los hechos y los argumentos por los cuales él cita conciliación. Ahí, como decía el conciliador, nos hacemos una idea de alguna de las situaciones, pero no tenemos como tal todo el panorama. Ahí solamente está una primera parte, ¿sí? Entonces, en esa primera parte, pues lo que hacemos es creer más o menos qué es lo que está pasando. Cuando ya estamos allá en el conflicto, es cuando realmente empezamos a escuchar la contraparte y pueden salir nuevos hechos y nuevas situaciones. Que como dice el conciliador, o como es nuestra tarea más bien de conciliadores, es empezar a identificar qué sí y qué no. Porque a veces cuando ellos traen memoria o traen en ese momento de la audiencia, traen unos hechos que son irrelevantes y que de pronto están patinando en algo que no es, y lo que nosotros podemos hacer afirmando eso es generando más conflicto. Entonces nuestra tarea es ver qué se desecha, qué se queda y buscar hacer un acuerdo. No podemos enrancharnos en que el acuerdo sea total, ¿sí? Ahí yo les explicaba en las clases anteriores que a veces se puede dar un acta de conciliación parcial. Igual lo importante es tratar de solucionar hasta donde más puedan, ¿sí? Así como también hay hechos que traen ahí a colación y no estaban dentro de la solicitud. Esa es la ventaja de la conciliación, que es flexible. Entonces yo digo, si esto me les puede generar a futuro un conflicto, ¿sí? Y no está aquí en la solicitud, pero quieren y podemos conciliarlo, pues hagámoslo de una vez y evitemos obviamente a futuro otra conciliación por otro inconveniente. Entonces, todo eso dentro del contexto normativo y todo lo que da la conciliación. Prestancia, no tenía una idea real de cómo se podía arreglar el problema. Ok, listo, perfecto. Le agradezco, señor. Efectivamente, doctora, Juan Gabriel me prestó ese dinero hace 5 años. Se me hizo muy difícil pagárselo. Ya en la etapa que se llama interactiva, lo que se da es escuchar a las partes, escuchar la objeción que tengan las partes frente a lo que la otra parte ha planteado o ha dicho, las objeciones que tengan, los argumentos que tengan, las explicaciones que tengan sobre el particular, para que el conciliador se vaya haciendo una idea cada vez más completa del conflicto hasta que llegue el momento en que domine, si se puede decir así, completamente cuál es el conflicto que tienen las partes, la identificación exacta del conflicto previo a ese trabajo de exposición y de decantación de argumentos. En ese orden de ideas, digamos que ya tenemos el acervo de argumentos completo para empezar a armar alternativas de solución. Es ahí donde el conciliador empieza a proponer, a diseñar, a aprovechar los aportes de las partes para ir armando posibles soluciones del conflicto. Digamos que esa es la parte fundamental de la etapa interactiva, en la cual se aprovecha al máximo la intervención de las partes. Aquí es muy importante advertir que en todo momento, en el curso de la diligencia, se debe respetar profundamente los planteamientos de las partes. ¿En qué sentido? Se le debe dar la misma importancia a todos los planteamientos. Se debe escuchar claramente la exposición que haga cada uno de los intervinientes, porque si no es así, la parte que hace algún planteamiento y ve que el conciliador no toma atenta nota de eso o no apoya o califica esa exposición de una manera adecuada, se va a sentir un poquito en desventaja, se va a sentir que no le están atendiendo su posición. Entonces es muy importante en todo momento durante el curso de la diligencia, en este manejo de argumento, que el conciliador apoye plenamente los planteamientos importantes de las partes y les haga ver que su exposición y su planteamiento fue un aporte importante para construir un acuerdo. Digamos que estos son como unos
unas reglas de comportamiento generales para poder ir uno decantando cuál es el conflicto, qué es lo que hay que solucionar y aprovechar al máximo los aportes de las partes para llegar al punto de elaborar alternativas de solución y idealmente que las partes de esas alternativas opten por la que sea más positiva para ellas. Bueno, antes de continuar, cuando están en esa parte interactiva, que es donde yo hablo, el otro habla, dice, yo como conciliador estoy escuchando a las partes, pueden haber momentos de tensión donde las partes empiezan a alzar la voz, donde uno empieza a llorar, donde el otro, bueno, una cantidad de situaciones que se pueden exteriorizar. En ese momento uno suspende la diligencia por 5 minutos, decir, venga, listo, vamos a suspender 5 minutos, un vasito de agua, por favor, cálmese. Sí, la otra persona entonces tome aire. ¿Sí? O hay situaciones, como alguna vez escuchaba a un conciliador que le tocó una situación de familia y estaban el papá y los hijos peleando por unos terrenos. Los hijos querían sacar al papá del terreno, el papá decía pues que ya la señora había muerto, pero con la esposa, pero cómo lo iban a sacar si no tenía dónde vivir. Al final la conciliadora de una manera muy sagaz, ¿sí? Al ver los hijos enfrentados con el padre, y que se estaba, obviamente la voluntad de la madre era que no sacaran al señor, sino que nunca lo fueran a desamparar, así hubiera sido de pronto mal papá, mal esposo, no sé, pero que no lo desampararan. ¿Qué hace la conciliadora? Suspende y le dice que por favor que hagan silencio, que no se agredan más que hijos entre hermanos con el papá, y ella se levanta y trae una silla y la deja a un lado y todos la miran y le dice ella, bueno, vamos a hacer de cuenta que ahí está su mamá, ahí está su esposa y quiero escucharlos, pues ver qué pensaría ella de todo lo que está pasando acá y de todo lo que ustedes están diciendo. Bueno, en ese momento ella cuenta que uno de los hijos empezó a llorar y el señor dijo que le parecía terrible si la señora estuviera escuchando esa disputa entre papá e hijos. Y al final terminó logrando un encuentro conciliatorio. ¿Y en qué se basó? En el silencio. A veces guardar silencio, decirle guarden silencio, imagínense, piensen, por lo menos en este caso, si su mamá estuviera ahí, si su esposa, ¿qué pensaría ella de esta situación que ustedes están viviendo y que están agarrados ahorita? Entonces guardemos silencio. ¿Para qué? Para bajar un poco. Esa es uno de los mecanismos, una de las alternativas que en algún momento dentro de las tácticas que le dan a uno en manejo del conflicto se puede dar. Eso como ese tip, muchachos, dentro de lo que pues, puede uno llegar a manejar dentro de un conflicto y más lo que manejan temas de familia. Esos temas de familia son sumamente complicados porque pues tocan las familias enteras, tocan padres, hijos, bueno, es un poquito más complicado. Sigamos. Perfectamente claro y ustedes tengan la tranquilidad de haberse ido con un acuerdo, con unos resultados muy positivos. El cierre y diseño del acuerdo conciliatorio constituye una de las etapas más importantes del procedimiento conciliatorio por cuanto recoge los acuerdos celebrados por las partes y es la oportunidad para que el conciliador reafiance las relaciones que fueron restablecidas en la audiencia de conciliación por las partes. A su vez, va a establecer cuáles fueron esas obligaciones a las que llegaron de manera que sean claras, expresas y exigibles y estén contenidas en el documento final, esto es, el acta de conciliación. Antes de que ella siga, dijo claras, expresas y exigibles. Acuérdense que esa acta de conciliación presta mérito ejecutivo. Quiere decir pues que obviamente si no se cumple, pues se puede llevar ante la instancia judicial para que se dé el cumplimiento. Por eso tiene que reunir esos 3 requisitos. Es que yo voy a pagar el dinero en Villavicencio el día 5 de marzo de 2023 a las 2 de la tarde. Todo, circunstancias de tiempo, modo, lugar, clara, expresa, exigible. En la cuenta de ahorros número tal, o voy a ir a la carrera 30, número 1532, número tal, tal. Todo debe quedar expreso, claro, ahí en el acta de conciliación. No pueden dejar un acta donde diga, es que si vendo la vaca, yo le voy a pagar el otro mes. No, eso es algo que usted no puede, no es concreto, ¿sí? Entonces, es importante que esa acta de conciliación, y es dentro de las obligaciones mías como conciliador, hacer una acta íntegra, perfecta, que no dé lugar ni dé cabida a que la obligación no se cumpla porque usted habría perdido todo lo que habría hecho con su conciliación.
si usted no queda dentro de esa acta como debe ser. Entonces es importante, muchachos, tener claro que todo debe ir ahí consignado, ¿sí? Y tiene que ser claro, supremamente claro. Inclusive nosotros en nuestro centro y nuestro centro de conciliación de la Procuraduría escribimos los valores en letras, en números, para que si hay alguna situación, alguna novedad, no, que no entendió el número, ahí están letras. Del 2023, es que lo paga el próximo 15 de abril, no, coloca el próximo 15 de abril del 2024, ¿sí? Las fechas exactas. Sigamos. Este documento de acuerdo conciliatorio y de acta de conciliación debe establecer en su encabezado el nombre del conciliador, lugar, fecha y hora de celebración de la audiencia, y a su vez debe establecer de manera clara quiénes fueron los asistentes a la audiencia de conciliación, identificando nombres, dirección física, dirección electrónica, y es aconsejable establecer también el número telefónico de las partes. También se sugiere y aconseja que si asisten abogados estén identificados en el documento. Este documento debe establecer también cuáles son las pretensiones que se traían a la audiencia de conciliación, un breve relato de los hechos que motivaron la convocatoria y, lo más importante, el acuerdo conciliatorio. Este acuerdo, como ya se refirió con anterioridad, debe establecer obligaciones que sean claras, identificando cuantías, modos de cumplimiento de las obligaciones, fechas ciertas para que se den esos cumplimientos de los acuerdos conciliatorios. Al final, como quiera que el documento va a prestar mérito ejecutivo, debe estar suscrito por las partes. Por último, queremos dejarles unas recomendaciones. Siempre miren a los ojos a las partes. Tengan esa habilidad de escucha permanente, escuchen a las partes con todo lo que tengan que decir. Mantengan la calma, ayuden a que las partes mantengan la calma. Traigan fórmulas de arreglo a la audiencia, ayuden a que las partes se acerquen para llegar a un acuerdo favorable para todos. Recuerde que su papel como conciliador o conciliadora es muy importante para contribuir a la convivencia pacífica en sus territorios. Siempre tengan presente que ser conciliadores y conciliadoras es de vital importancia para nuestra comunidad. Estamos ayudando a que las partes resuelvan sus conflictos de una manera pacífica, de una manera clara, que puedan ellos mismos expresar las situaciones que tienen y llegar, con ayuda de ustedes como conciliadores y conciliadoras, llegar a un acuerdo favorable para todos. Son ellos quienes tienen en sus manos, de ayuda nuestra, la solución de sus conflictos. Es de vital importancia para nuestra sociedad aportar con una construcción de paz mediante la solución de conflictos y la resolución de los mismos conflictos de entre las partes para llegar a soluciones pacíficas, amables, tener una sana convivencia en nuestras comunidades. Esperamos que toda esta información sea de gran utilidad para ustedes y éxitos en sus conciliaciones. Bueno, terminado el video, todo lo que tenía que ver con ese proceso conciliatorio, cómo debemos trabajar nosotros los mecanismos alternativos, en este caso la conciliación, cuál es nuestra obligación como conciliador, porque obviamente tenemos unas obligaciones claras, unas obligaciones que están en la ley 2220 del 2022, pero como les indico, no es solamente lo que la ley nos exige, sino que nosotros también podamos hacer y construir una mejor sociedad dentro del marco de la resolución de conflictos, desde nuestro hogar, nuestra familia, estamos llamados a eso. Cuando veíamos al final de que dentro de nuestras tareas deberíamos hacer obligaciones claras, expresas y exigibles, les voy a compartir un modelo de acta de acuerdo que tenemos en nuestro centro de conciliación. Si ustedes ven, ahí dice precisamente que tienen que tener los datos del conciliador. Acá en la parte superior dice el código del centro. Nuestro código en el centro comercial de Villavicencio, el centro de conciliación, es el 3444. Esta solicitud tiene un radicado interno de nuestra entidad. Este radicado SICAD es el que les indicaba que nos da el Ministerio de Justicia y del Derecho cuando radicamos. Nombre completo del convocante, nombre del convocado o los convocados, la fecha en que nos presentaron la solicitud. Esto es muy importante, muchachos, porque nosotros tenemos 3 meses por ley
para evacuar una solicitud de conciliación. Son prorrogables por otros 3, pero es importante ya que los abogados lo tienen muy presente para el término que no vaya a prescribir la acción. Hay personas que presentan la solicitud 2 días antes de prescribir para ellos el término para iniciar la acción judicial y pues obviamente con eso se interrumpe la prescripción. ¿Cuál es el objeto? Aquí están los datos del conciliador, siempre deben ir en calidad de conciliadora. En este caso, como soy adscrita a una entidad, debo colocar a qué entidad. Cuando los otros no son adscritos a la entidad, pues colocarán simple y llanamente sus datos y adscritos a cuál centro de conciliación. Mi número de documento, los antecedentes, entonces qué día se presentó, en este caso el día que inició la audiencia, cuándo se presentó para iniciar la audiencia, quiénes son los convocados, cuándo se fijó la fecha. Si hay varias fechas y piden suspender, es bueno y es recomendable que esas fechas vayan dentro del acta. Entonces, el día 4 de julio fue la primera audiencia, pero por solicitud de las partes se suspende y se programa para tal día. Hay que dejar como ese pequeño recuento. Si fue por medios virtuales o presencial, eso hay que dejarlo claro. Los hechos, por lo general los hechos y las pretensiones deben ir tal cual como las solicita el convocante. Por eso uno al final coloca lo anterior, los hechos y las pretensiones de con lo ha llegado a este despacho por solicitud, en la solicitud de conciliación. O sea, yo no lo estoy modificando, eso es lo que está solicitando la parte convocante. La asistencia, quiénes están en la audiencia, quiénes por la parte convocante, quiénes por la parte convocada, y el trámite que se da, y acá están las obligaciones que ellos, entre los dos, del acuerdo que ellos construyen. Ahí está, ellos construyen un acuerdo donde dicen que el uno paga, que el otro acepta, a quién le paga, cuánto le paga, qué documentos debe llevar. Aquí vemos una cuota de tal día, 6 de septiembre del 2023, otra cuota que paga este señor tal día, y debe todo quedar muy claro. Si se va a enviar una copia, no, que es que apenas pague debe enviar a este correo electrónico, todo debe ir ahí. Mire, ahí está. Si autorizo el pago a otro, entonces ¿a quién autorizo? Aquí está, por lo menos aquí, aquí son lesiones personales, entonces el desistimiento, y eso se enviará copia del mail a tal. Todo debe ir claro dentro del acta de conciliación, porque vuelvo y les reitero, y lo dice la norma, esto presta mérito ejecutivo. Entonces, si usted hace un acta muy mal hecha, automáticamente esa acta se le va a caer. Esa acta no va, aquí lo dice, el acta hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Importante tenerle claro, explicar y que todo quede consignado. En estos casos, como estamos haciendo virtualidad, la única que da fe en este caso es la conciliadora. Y y me apoyo pues en las grabaciones, pero las grabaciones las tenemos nosotros internamente, más no se las facilitamos al convocante y al convocado. Por eso es tan importante en el caso de nosotros los servidores públicos, porque nosotros con los notarios damos fe, somos los únicos que damos fe. Y acá, lo que les explicaba de la radicación. Esta acta tiene un número de radicado y aquí está. Y la firma siempre el director o directora del centro de conciliación. Entonces, jóvenes, con estas 4 sesiones espero que les quede muy claro las obligaciones que tiene el conciliador, las obligaciones que tiene obviamente el ministerio cuando nosotros queremos abrir un centro de conciliación, que no es que voy a abrir y ya eso es rápido, no, hay unos requisitos que hay que cumplir porque es una labor que se está prestando no solo al servicio de la ciudadanía y de la sociedad, sino también obviamente para nosotros generar una descongestión judicial, evitar que lleguen tantos procesos a la jurisdicción, y esa es la razón esencial, construir acuerdos conciliatorios. Espero que con estas clases que ustedes hayan tenido conmigo y con todos los demás docentes, donde van a ahondar uno por uno todo esto que yo les compartí hoy, porque obviamente lo van a ver ustedes de una manera un poco más clara cuando ya vean todo cómo se elabora el acta, el SICAT, todo eso. Este es un brochazo en algunas partes, pero que las obligaciones del conciliador quedaron muy claras, ¿sí? Y que cuáles son los requisitos para abrir un centro de conciliación y pedir ese aval al ministerio tuvieron que haber quedado muy claras en estas 4 sesiones. Entonces, con eso, muchachos, cerramos este ciclo de 4 horas de trabajo. Mil gracias a ustedes y pues espero obviamente en sus comentarios ahí en el chat. Buen día para todos.